Buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a Cristianos Educados. Mi nombre es Carlos de Oliveira y vamos a iniciar con una serie de devocionales hablando y estudiando primeramente el libro de Efesios. Va a ser los días de lunes a jueves a partir de las 7 de la mañana y los días viernes vamos a subir temas de tratado teológico, apologético y de conocimiento de nosotros para Cristo Jesús. Así que para iniciar esta mañana vamos a comenzar con Efesios, pero antes de empezar a leer el capítulo 1 tenemos que entender en qué contexto fue escrito Efesios, para qué el apóstol Pablo escribió esta carta y con qué finalidad escribió esta carta. Y vemos que el resumen general del libro de Efesios es proclamar y glorificar el nombre de Dios. Efesios pudiéramos dividirlo en dos secciones. En la primera sección del capítulo 1 al capítulo 3, donde el apóstol Pablo nos habla acerca de los beneficios que tenemos de acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Y la segunda sección, que trata el capítulo 4 hasta el capítulo 6, trata específicamente de cómo debemos llevar una vida realmente como cristianos, una vida que le agrade a Dios. Efesios es una carta que fue escrita para que los cristianos puedan aprender a cómo llevar una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en este libro nosotros podemos evidenciar temas actuales como guerra espiritual, el rol del hombre y de la mujer dentro del matrimonio. También podemos evidenciar cómo llevar una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios. También se puede evidenciar puntos y claves acerca de las alabanzas, del estudiar la palabra, de llevar el mensaje del evangelio. Aparte de esto, entendemos que la ciudad de Éfeso era la capital de Asia y era una ciudad muy politeísta. Creían en muchos dioses. Por lo tanto, tenemos que entender que la diosa principal era la diosa Artemisa, o la diosa Diana, como que también se conocía, que todas las semanas o 2 veces por semana pasaban por medio de las calles las procesiones con santos e ídolos, adorando a los distintos dioses que salían de su templo, pasaban por la ciudad y salían de la ciudad nuevamente a su templo. Por eso los cristianos vistos en esa época, en ese momento, eran llamados sinceramente ateos porque no creían en los dioses o simplemente porque creían en un solo Dios, que era el Dios de Israel, y no adoraban más dioses, mientras que la ciudad de Éfeso era una ciudad politeísta donde una persona podía adorar a muchos dioses sin problemas, sin que se enojaran unos con otros. En vista de esto, el apóstol Pablo comienza a escribir, y es lo que nosotros vamos a ver que es de gran beneficio para nosotros como cristianos, que esta carta sea estudiada para que aprendamos a llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Y vamos a iniciar con Efesios capítulo 1, donde dice, aquí listo. Efesios capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el versículo 14, donde vamos a hablar de los beneficios de la redención. Y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, ahora a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracias y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra.
también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Amén. Vemos aquí claramente cómo el apóstol Pablo comienza a decir cuáles son los beneficios de la redención que tenemos nosotros por medio de Cristo Jesús. Y la primera palabra que el apóstol Pablo comienza a decir es: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales por medio de Cristo Jesús. Nosotros como cristianos debemos entender claramente que nuestra herencia, nuestra fortaleza, que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, sino es una herencia que está en los cielos, es una herencia eterna, incorruptible, porque esta vida es pasajera y lo que va a importar es qué va a pasar con nuestra alma. Nuestra alma, lo más importante es entender que debe estar destinada a la voluntad de Dios, que debe estar destinada a hacer lo que Dios quiere que realmente hagamos constantemente, que es glorificarle a Él, bendecirle a Él, exaltar su nombre para todas las naciones. Como cristianos, estamos siendo bendecidos porque justamente el versículo 7 habla que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Todos nosotros somos pecadores, hijos, no hijos, padres, hermanos, tíos, abuelos, todos nacimos con naturaleza pecaminosa. Y decir claramente que nosotros no hay pecado alguno, decir que somos buenas personas, es llamarle mentiroso a Dios, porque Dios también dice en su palabra que no hay ni siquiera uno justo, porque quien escribió la palabra es quien determina lo que es justo y lo que es injusto. Como cristianos debemos estar agradecidos con Dios porque Él nos predestinó. Él nos llamó antes de la formación del mundo para que le demos gloria a Él, como dice el apóstol Pablo, que en Él fueron creadas todas las cosas por medio de Él y para Él. Fuimos creados para adorarle a Dios. Fuimos creados para bendecirle a Dios. Fuimos creados para glorificar su nombre. Que jamás se nos olvide que el beneficio que nosotros tenemos por la redención de Cristo Jesús, por su crucifixión, por su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, es la redención de nuestros pecados. Y como dice en Mateo, cuando Cristo murió, se rasgó el velo del templo. Ese rasgamiento tiene lugar a la apertura que tenemos al lugar santísimo, en el cual solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Pero por medio de Cristo Jesús, por medio de la redención que Cristo nos da a nosotros, tenemos la capacidad otorgada por Dios para que nosotros podamos hacer constantemente una comunión íntima con Dios por medio de su Hijo Jesucristo, que derramó su sangre. Me importa mucho y me impacta mucho el apóstol Pablo cuando dice que también Él hemos obtenido herencia, que en Cristo Jesús hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que por todas las cosas conforme al consejo de su propia voluntad. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad del evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu de su promesa, que nos es dado como garantía. Primeramente debemos entender que como cristianos nuestra vida debe ser completamente distinta, debe ser una vida entregada a Dios, debe ser una vida conforme a su voluntad. Recordemos que nuestra vida como cristianos es un privilegio. El llegar a Cristo Jesús, el que se nos haya predicado el Evangelio, en el que nosotros hayamos creído en Cristo Jesús, no es por obra humana, es por obra del Espíritu Santo, es por obra de Dios. Porque Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero esto es un don de Dios.
Es decir, que Dios, al escuchar su palabra, Él nos regala la fe para creer en Él, y después que nos regala la fe para creer en Él, nos sigue bendiciendo con bendiciones espirituales. La pregunta que debemos hacernos es: ¿somos dignos de recibir tal bendición? ¿Somos dignos de aceptar la bendición que Cristo Jesús y que Dios nos promete en toda su palabra? Y la respuesta es que no. Ningún humano es digno de recibir las bendiciones espirituales de Dios. Por eso debemos estar agradecidos completamente por medio de Jesucristo, que por su redención, que por su justificación, nos hace aceptos delante del Padre. Porque si fuese por obras, ninguno nos pudiéramos salvar. Si fuese por obra, ninguno de nosotros pudiéramos justificarnos delante del Padre, porque no hay bueno, ni siquiera uno, dice la palabra. Debemos entender que como cristianos debemos estar sumamente agradecidos de las bendiciones que tenemos, y no podemos desperdiciarla, no podemos despreciarla. No podemos quedarnos con los brazos cruzados sencillamente guardando la bendición para nosotros, cuando Cristo claramente en Mateo capítulo 28 versículo 19 nos dice que vayamos y prediquemos el evangelio a todas las naciones, anunciando las buenas nuevas de salvación, para que el mundo también pueda conocer lo importante que es conocer realmente el evangelio de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Espero que en este corto devocional hayamos aprendido un poco, sobre todo, de lo beneficiado que somos por medio de Jesucristo, de las bendiciones que tenemos en la redención de Cristo Jesús, y que esto nos haga realmente un cambio en nuestra vida, que esto realmente nos haga tener un cambio conforme a la voluntad de Dios, siguiendo sus mandamientos, estatutos, ley, pero todo conforme a su voluntad, no conforme a la voluntad humana, no conforme a la voluntad de mi pensamiento, de mi manera de vivir, de lo que yo pienso que puedo ser, de lo que yo creo que puede agradarle a Dios. Siempre debemos visualizar qué dice el texto bíblico con respecto a la doxología, a la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que tenemos bendiciones espirituales, no bendiciones terrenales, porque lo que más importa es la eternidad, no lo pasajero. Y sabemos que en esta vida somos simplemente tiempo de paso, simplemente hombres, mujeres, niños y adolescentes que estamos por un corto periodo, y que nuestra verdadera vida, que nuestra verdadera eternidad, si aceptamos las bendiciones de Cristo Jesús, será en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, y recuerda, jamás puedes olvidar que eres bendecido por la redención que Cristo Jesús nos ha dado. Que Dios te bendiga.